Ya veníamos hablando hace un montón de tiempo de que se habían autorizado aumentos, que sabíamos que iban a ser importantes, pero alguna gente recibió las boletas hoy y se ha sorprendido y hasta estremecido con los montos. Tras la aplicación del nuevo cuadro tarifario que rige desde abril pasado y con el arribo de los meses más fríos del año, las facturas de muchos usuarios de Redengas comenzaron a llegar con importantes incrementos. Aunque se había informado que el aumento promedio rondaría el 28%, hay vecinos de Paraná que sufrieron subas de hasta un 400% en comparación con el mismo bimestre del año anterior. Desde la empresa distribuidora admiten que en los últimos días crecieron entre un 10 y un 15% las consultas de usuarios por la última facturación. Cuando alguien recibe una factura que tiene 4 veces más el monto que venía pagando o que pagó el año pasado, lo primero que dice, debe haber un error. No, no hay un error. Lamentablemente, pues sería lo ideal para que después lo puedas subsanar y termines pagando menos. Digamos que la ciudad está dividida en 6 sectores y algunos sectores, algunos grupos están recibiendo el 100% de la totalidad del incremento que comenzó a regir en el mes de abril. Digamos que algunos sectores todavía no, en un porcentaje tal vez, pero ya lo van a sentir también próximamente al impacto. Si te parece, repasamos una placa de un ejemplo, por ejemplo, de un consumidor, en realidad de un usuario de gas, de Redengas, que recibió su factura como para poder entender un poco cómo son los aumentos que están llegando en algunos casos. Por ejemplo, el caso particular de este usuario residencial que en el periodo 4 de 2016 consumió 257 metros cúbicos de gas, en ese momento pagó 202 pesos con 45 centavos. El año pasado. El año abril del año pasado. Sí, y a la misma altura, este año, es decir, en el periodo 4 de 2017, la factura bimestral dice que consumió 205 metros cúbicos, es decir, que tiene que pagar 809 pesos con 80 centavos. Consumió menos y paga 4 veces más. Y paga 4 veces más, pero ¿qué ocurrió? Lo que hay que decir es que acá, en este caso en particular que estamos viendo ahí en la placa, se aplicó el tope de subas del 400% que fijó la justicia. Ustedes se acordarán que el año pasado se fijó ese tope para los consumidores residenciales y de hasta 500% para los comercios. Si no, esta persona no hubiese tenido que pagar ahora este año por ese bimestre 809 pesos, sino que tendría que pagar 842 pesos. Al aplicarse ese tope del 400%, entonces va a pagar ese monto que estamos viendo ahí en la placa. Lo que pasa es que cuando nos decían va a ser un tope de 400%, nos imaginábamos que era como un máximo inalcanzable, pero le aplicaron 400%. Le aplicaron, porque si uno multiplica esos 202,45 que pagó el año pasado por 4, da esos 809 pesos con 80 que va a tener que abonar ahora. Es decir, que gracias a los amparos que se presentaron en su momento, que la justicia actuó y que le ordenó al gobierno retrotraer las tarifas, esto posibilita que, me decía hoy Luis Garay, defensor del pueblo de Paraná, que los aumentos no sean de hasta el 2000%. Pues si no se hubiera actuado de esta manera, hubiesen sido mucho mayores los incrementos. Igual 400% es un montón de plata. Es muchísimo, exacto. En ese mismo caso que nosotros mostrábamos de la placa recién, al usuario se le redujo más del 15%, en realidad no se le redujo más del 15%. Redujo el consumo. Redujo 25,37% el consumo, pero no se aplicó la bonificación. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no se aplicó en este caso? Porque él justamente cumplió con esto de los usuarios que reducen el 15 o más del consumo en un periodo respecto al mismo periodo del año anterior, tienen justamente un beneficio de que te descuentan entre el 20 y el 50% del precio del gas. Si vos lográs una reducción de un año al otro, ¿no? Entonces, en este caso, esta persona logró una reducción del 25%, si lo compara con el año anterior. Pero ¿qué pasa? El Ministerio de Energía emitió unas resoluciones en donde establece que la comparación esta vez no se tiene que hacer con el año 2016, sino que con el año 2015.
Y esta persona en el año 2015 había consumido 173 metros cúbicos. Es decir que si comparás de los 173 a los 200 y pico que figura ahora, o sea, consumió mucho más y no le dan la bonificación, es decir, no le dan el premio. Eso también es un detalle a tener en cuenta porque tal vez alguien ve en su factura que redujo el consumo más del 15% y que se merece una bonificación, pero en este caso tengan en cuenta que tienen que comparar con el mismo periodo, pero del año 2015. Bueno, el tema es que vos, la comparación directa la haces con el año pasado porque el mismo sistema te compara con el año pasado. Claro. Vos, si no, tenés que ir a buscar una boleta del año pasado para compararla con el año anterior. Claro. Tenés que tener archivo. No, porque por ejemplo en este caso el tope de 400% se lo puso teniendo en cuenta el monto del año pasado. Tenés que ser poco menos que ingeniero. Sí, la verdad es que es difícil entenderlo. Porque aparte encima las facturas del año pasado hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tienen un monto, o sea, la tarifa es de un monto, pero tenés que mirar la letra chica que podés haber tenido una bonificación a tu favor, porque en su momento el gobierno había anunciado una suba estrepitosa. La justicia dijo vamos para atrás, pero cuando la justicia dijo vamos para atrás, mucha gente la había pagado esos altos montos. Entonces le fueron bonificando. Claro. O sea, cuando vos mirás tu factura, tenés que tener en cuenta la tarifa que figura en 2015 en ese bimestre, pero también la bonificación y sumarlo. Una persona me dijo ayer o antes de ayer que había recibido 6.000 pesos de factura de gas. Sí. 2 cuotas de 3.000. Sí. ¿Cómo hace para pagar eso? Bueno, y no sé. La verdad es que la semana pasada, por ejemplo, me decía Garay de la Defensoría del Pueblo que fue una persona con una factura de 3.000 pesos, la mitad, hay que ver, bueno, por ahí la situación económica de cada uno, pero fue y dijo, yo es imposible pagar esto, ¿qué hago? O sea, fue a pedir una ayuda, un consejo, qué recurso podía llevar adelante, y bueno, lo que le aconsejaron a este señor es que vaya a Redengas y que vea si podía negociar alguna financiación como para poder pagarlo en cuotas, sobre todo este monto que en la época de invierno es bastante elevado. Después, bueno, van a ir viendo cómo manejan el consumo, ¿no?, el resto del año. Pero yo también pregunté eso hoy en Redengas, si te dan alguna financiación, un plan de pago. Me dice que no está previsto. Probablemente tampoco, capaz lo hagan, pero no lo digan públicamente, pues si no todo el mundo iría. Pero me dicen que no está previsto, que de hecho ahora ya las facturas son bimestrales justamente para que tengan la posibilidad de pagarlo en 2 cuotas. Tremendo, va a tener mucho impacto y mucha repercusión cuando llegue a toda la ciudad, porque como les decíamos, las boletas, contaba Virginia, no están llegando con el 100% de aumento a todos lados, va por sectores de la ciudad, ¿no? Sí, algunos sectores sí tienen el 100% aplicado, pero bueno, otros no. Hoy me explicaba Fernando Peñalosa, que es responsable del área contable de Redengas, que en realidad, digamos, la gente ve el impacto, es verdad, por ejemplo, en este caso 400%, pero ellos desde la empresa te dicen, vos deberías tener en cuenta que vos estás estás teniendo en cuenta la tarifa, no tenés en cuenta la tarifa que regía el año pasado cuando haces esa comparación entre este bimestre y el del año pasado. Porque ellos dicen, el año pasado a esa altura había otra tarifa, que después hubo, no sé, un aumento en octubre y ahora el nuevo en abril. Pero bueno, en definitiva lo que yo le decía es, bueno, el usuario que ve, el consumidor, velo cómo le impacta en su bolsillo y saca el cálculo. Del año pasado a esta parte, le aumentó en este caso 400%. Y es muchísimo, y la verdad es que genera un fuerte golpe al bolsillo porque también te dicen, no, vos tenés que tener en cuenta que de abril ahora aumentó un 28% estimativamente, te dicen. Claro. Promedio, pero un 28 igual es mucho, porque de abril a esta fecha, que levante la mano quién recibió un aumento de sueldo de ese porcentaje. Y los promedios de inflación van a estar en el orden del 22, el 23, dice el gobierno, claro. No más de eso. Pero además, acá hay otra cosa que es muy impactante, que es la suma de las subas. Porque tenés el gas, tenés la luz, tenés la prepaga, la cuota de la escuela, todos son subas. Entonces llega a ser un monto inabarcable. Y esto no termina acá, porque nos dice, en octubre ya está estipulado... ¿No termina acá? No, en octubre está estipulado otro aumento. Se tienen que preparar para esto, no me puedes decir En octubre así. Otro aumento y a principios del año que viene otro más, ya está establecido. ¿De gas? De gas, pero no se saben los porcentajes porque eso se define un mes antes. O sea que tampoco podemos proyectar cuánto más va a aumentar en estos próximos meses.